Bueno, hoy vamos a hablar de algo revolucionario. Tienen muchos el berretín de hacer la revolución, de matar a todo el mundo, de colgarlo en la Plaza de Mayo, en fin, de producir un fenómeno de acuerdo a los parangones que nos refleja la historia. Y no se han dado cuenta que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado porque los intereses de los tiempos han cambiado y porque la velocidad del progreso ha traído una cantidad de cosas que no son ni siquiera entendidas todavía. Entonces eso de las revoluciones, de las violencias, de los escándalos extraordinarios que van a producir una revolución social en nuestras sociedades, ya eso hay que dejarse de joder, eso ya no puede ser. Ahora vienen otras épocas, es decir, ya estamos en otras épocas y por lo tanto requiere y evidencia que es necesario otras capacidades. Y ahí es cuando aparece la capacidad de la inteligencia, es decir, cómo convertís tu impotencia en una fuerza avasalladora, una fuerza que realmente sea señera para producir los cambios que vos te imaginás que podés hacer. Entonces, es un desafío hermoso, porque está entre la voluntad y la sabiduría. Hoy nosotros vamos a tratar de pergeñar alguna idea para rescatar de la olla esa fuerza extraordinaria que suelen tener los pueblos, pero que por falta de dirigentes pasan sin pena ni gloria por la historia. Entonces nosotros, si bien no somos realmente instructores, ni mucho menos, tenemos inquietudes. Y tenemos inquietudes y sabidurías aprendidas por los años que uno ha vivido. Y por las consecuencias que uno ha sufrido. Y por las desventuras que uno ve que han fracasado los ideales incluso, o que a veces teniendo posibilidades no han sido posibles llevarlas a la realidad. Todo eso es un aprendizaje. Y qué mejor que uno que se está yendo, en el caso mío, lo deje como, no debe decir enseñanza, sino como una inquietud para que sea profundizado y se obtengan evidentemente resultados si son conducidos esas inquietudes con preponderancia de la calma, la paz y la necesidad del análisis. El análisis, analizar las cosas, no llevarse todo por delante. En fin, hoy vamos a tener un tema lindo y vamos a desarrollarlo a ver hasta dónde llegamos. En realidad yo soy y he sido muy crítico de la improvisación, porque lo aprendí del maestro. O sea, el maestro nos enseñaba que solo la organización, solo cuando vos te organizás, podés vencer con tus ideas y con tu impronta a los tiempos que te van a desafiar permanentemente. El improvisado es espontaneidad, es una improvisación al servicio del fracaso. El fracaso requiere de los improvisados para nutrir su potencial. Entonces, esa enseñanza que uno a lo largo del tiempo ha ido aprendiendo, tiene que decir, bueno, enseñanza para hacer qué y para usar qué instrumentos para que esas enseñanzas, mediante los instrumentos, nos proporcionen beneficios. De eso se trata el tema. Por lo tanto, no hay una sola persona que no te pregunte, y bueno, ¿cómo se pueden cambiar las cosas? Es decir, es tanta la encerrona que hemos caído que las voces, desde todos los lugares donde provienen, no tienen ninguna nitidez ni claridad para enseñarnos el camino. O sea, al contrario, siembran más confusión y siembran más alternativas que no son válidas y que la gente pierde mucho tiempo y que discute cosas que no se van a resolver nunca mediante ese tipo de discusiones. O sea, hay mecanismos ya que la sociedad, la evolución, el progreso o el ordenamiento social y político nos ha dado como instrumentos. Si nosotros salimos a buscar por fuera, a ver si por fuera viene la providencia, el hombre de gris, la providencia que nos trae los mandamientos, el iluminado, o sea, la teoría filosófica nueva,
o recabar en la antigüedad no sé cuánto, teorías filosóficas, doctrinarias. Y no, tenemos pocas cosas para disponer, o sea, pocas cosas para disponer que pueden en nuestras manos hacer la diferencia. Es decir, tenemos en nuestras manos hacer la gran revolución, pero tenemos que usar las armas que tenemos. No podemos delirar y soñando que vamos a usar armamentos que van a dejar a todo el tendal. Nosotros tenemos el voto, que es la única fuerza que tiene el pueblo si sabe defenderlo y que no le metan un gato por liebre, que le hagan un chanchurrio, que le hagan algo que realmente lo desvirtúe, o sea, que te hagan una chanchada con el voto y que te hagan un 4. Entonces tenemos el voto en las manos, que es la fuerza extraordinaria que nuestra dirigencia debiera defender a muerte y cuidar de que con el voto no se permita hacer un engaño, una mentira, o sea, que no fuera una traición. Entonces, si tenemos un instrumento extraordinario, entonces necesitaríamos que los que saben nos expliquen el mecanismo inflexible para usar esa fuerza y producir los resultados que necesitamos, más allá de los que soñemos o deliremos o nos imaginemos que nos merecemos. Lo que necesitamos, la fuerza que necesitamos tiene un instrumento, que es el voto. Y entonces, de eso hay que hablar, de eso hay que profundizar en el tema para que los que ingresen a la vida ahora con demanda sepan qué es lo único con el cual pueden disponer y que se constituye en una real y verdadera fuerza revolucionaria. Pero así como el voto puede resultar la panacea, también puede ser un arma terrible cuando, por ejemplo, es utilizado por el fraude, porque te pueden hacer fraude y te pueden meter gato por liebre, y entonces la fuerza única que vos tenés, o sea, el único instrumento que disponés, te tergiversan de tal forma y te lo dan vuelta, de que se convierte en tu propio verdugo, en tu propia oposición, en tu propia resistencia a la inutilidad de tu esfuerzo. Entonces, el voto es el instrumento que vos tenés que perfeccionar de tal extremo para que te produzca resultados. Entonces, detrás del voto está toda una estructura de poder, que es la organización, que es los proyectos del país, que es lo que querés, que es lo que disponés, cómo es posible canalizar determinadas necesidades, determinadas vigencias, cómo construís, cómo producís, cómo generás nuevas ideas, desarrollos, en fin, todas las necesidades que tu sociedad te exige: trabajo, bienestar, capitalización del pueblo, construcción de vivienda, derecho a la seguridad, derecho a la asistencia social, a la salud, al bienestar, a la educación. Detrás del voto está eso, no detrás del chamullo que no tiene consistencia, del tipo que te habla y te habla y te habla, que te enseña a votar. Y que para enseñarte a votar te tiene que explicar quiénes son los que te están ofreciendo cosas. Por ejemplo, hay gente ahora que está diciendo fulano o fulano hay que votar, pero lo votan por simpatía, por osmosis, por voluntarismo, pero no lo voten porque hay un estudio realmente que se debiera tener a disposición. Un partido político o una agrupación política debiera tener y ponerle al servicio de sus votantes, o sea, de sus participantes, de sus componentes de la fuerza, información con respecto a todas las opciones de los otros políticos. Es decir, fulano de tal es esto, hizo esto, su historia es esta, está plagada de esto, funcionó con fulano, se contradijo en esto, fue partícipe de esto. Cuando vos entonces el partido o el grupo político te propone decir Juan Pérez, y vos vas a la historia de Juan Pérez y vos decís, no, este tipo no me conviene. Entonces, esa es la tarea que debe hacer el conductor político, el dirigente político, el hombre que técnicamente va a defender el voto, o sea, va a defender tu fuerza, tu única arma que tenés. Ahí es entonces que cuando alguien que conduce un movimiento político se debe convertir en el maestro, es decir, el jefe de la conducción, es el que va a estructurar
una orientación a toda la gente que lo sigue en sus ideas, en sus proyectos, en sus propuestas. O sea, tiene que ser el maestro. Si tenemos nosotros en la mano, lo único que tenemos es el voto. Ahora bien, ese es el instrumento, ese es el arma que nosotros vamos a utilizar para lograr el triunfo en la batalla. Pero ahora bien, ¿la batalla para ganar qué? ¿Y para instalarse en dónde? ¿Y con quién? ¿Para hacer qué cosa? Si un dirigente político entonces no posee la sensibilidad de direccionar su proyecto y inculcar en la masa que lo sigue cuál es la razón de su proyecto, cómo es lo que va a estructurar a partir de los logros que pudiera su proyecto tener y cuáles son los beneficios que esos logros pudieran reportarle al que con su voto, o sea, con su arma, con su rifle, con su ametralladora, con su cañón, va a lograr capitalizar la ciudadela enemiga. Entonces, todas esas cosas carece nuestra gente, nuestra dirigencia política. Nuestra dirigencia política está retrotraída con una argumentación perimida, acorde con los tiempos. Nadie te habla de estas cosas, que es lo que nosotros necesitamos escuchar. Porque nuestras necesidades, cuando escuchamos el relato de todos los políticos, vemos que dicen todos lo mismo que vinieron diciendo otros previos a ello. Y los resultados, porque de eso se trata, mirá cómo son. Entonces tenemos que cambiar toda la mecánica para saber primero qué tenemos realmente en la mano. ¿Podemos hacer la revolución social a los cañonazos? No tenemos dirigentes, no tenemos gente, no tenemos fuerza, no tenemos ideales que puedan ser contemporizados por las mayorías y que puedan poner en movimiento una reacción popular. El hambre, la miseria y todo lo corren con los bomberos, lo estás viendo. Hay un conato de movimiento y lo eliminan, y un desastre terrible deja el tendal. Entonces eso no sirve. Entonces, un dirigente político tiene que evitar que eso se produzca. Si nuestra dirigencia no tiene la capacidad de explicarnos que hoy la fuerza bruta no conduce a nada, que hoy han llegado otros tiempos, otras formas de lucha, otras teorías, porque la depredación y el saqueo cada vez se ha profundizado más, o sea, ya utilizan tecnologías de avanzada para lograrlo. Entonces, indiscutiblemente que las técnicas políticas tienen que haber cambiado o debieran haber cambiado, y no, siguen iguales, antiguas. Entonces no hay forma de reaccionar con inteligencia. Hoy nos ha quedado a nosotros que todo lo que se pueda consensuar no es para canalizarlo a través de la fuerza bruta, de una reacción violenta, porque nos reprimirían y sería terrible. Entonces, hoy sabemos que lo único que tenemos en la mano es una escasa posibilidad, que es poderosísima si la sabes utilizar. Entonces, todo eso hay que profesionalmente institucionalizarlo de tal forma que se convierta en algo irrebatible, imposible de vencer. Pero incluso venciendo a uno, el obstáculo ellos te pueden copar el movimiento. O sea, vos llegás con el peronismo, por ejemplo, al gobierno y pones un ministro de Economía que te entrega el país. O sea, cae en un grupo que es el mismo que ha estado actuando durante los últimos 100 años. Entonces, ese es otro de los problemas que también tenemos que aprender que nuestra dirigencia desconoce. Nosotros tenemos que aprender un montón de cosas de las falencias de los nuestros, de los que nos dirigen y que nos dicen que nos conducen. Y ellos están, pero en las antípodas, en la antigüedad de los movimientos que en estos tiempos producen resultados. Por eso es muy difícil hacerles entender a la dirigencia cuando vos les mandás un mensaje. Ellos no entienden, ellos siguen actuando como hace 100 años atrás, 50 años atrás, creen que tener fuerza y poder muestran generando un movimiento de 100 o 200.000 personas. Eso es al pedo. Un tipo con una llamada por teléfono te cambia el destino de 400.000 personas. ¿Hace cuánto tiempo? Poco tiempo. Moyano movió 400.000 personas y 150, 100.000 personas las mueve cualquiera. ¿Y los resultados? Eso ya te pregunté, ¿los resultados? ¿Te das cuenta que eso no funciona más? Ahora,
¿Cómo haces entender que eso ya no funciona más? Es jodido, ¿no? Entonces, como ves, hoy hemos venido aprendiendo algunas cositas que sí las conocíamos, pero no sabemos la importancia que tienen. Por ejemplo, un candidato, yo te vuelvo a repetir lo mismo, un candidato. Y un candidato es un prospecto que defiende o representa un sector que tiene sus intereses. Ahora bien, si el candidato fuera de la misma ideología que el otro, y su base estructural, filosófica y política es la misma, ¿por qué uno va a estar enfrentado al otro? ¿Por qué Massa, que dice que es peronista, va a estar enfrentado con Pichetto, que es peronista, y con Cristina, que es peronista, y con... En fin, ¿por qué están enfrentados entre ellos? Si son de la misma corriente filosófica, supuestamente son peronistas. Y entonces ahí vos tenés que ver que son determinados candidatos que con el nombre, o sea, la figura, la chapa del peronismo, defienden un determinado sector que los está fogoneando para que en caso de que llegasen al gobierno representen sus intereses y los defiendan y les den las concesiones y las prioridades que ellos requieran. Entonces te das cuenta por qué nosotros debemos ser muy estrictamente rigurosos cuando nos presentan un candidato, sobre todo un candidato de trapo, que no representa los intereses del pueblo. ¿Y vos cómo te darías cuenta si representa los intereses del pueblo o no? Y entonces ahí aparece la carta de información del candidato. ¿Sí me entendés? ¿Quién es este tipo? Y por ejemplo Massa, un tipo que se inicia con Alzogaray en la UCD. ¿Y quién era Alzogaray? Un representante de las corporaciones internacionales que con un golpe militar vino a gobernar y vino a poner un plan económico. Ahí se inicia Massa. Alzogaray era un funcionario del peronismo que era gerente de flota mercante del Estado, la Fama, en el tiempo de Perón. Y Perón lo echó por corrupto, lo echó el general por corrupto y por inepto. Entonces, ese forma un partido político antiperonista. De ahí nace Massa. ¿Qué representa entonces? Si su formación de su maestro fue esa. Él no puede representar al peronismo nunca en la vida, pero eso debiera al peronismo verdadero, es decir, acá está la historia de Massa, de dónde proviene y qué representa. Ahora, él puede haber evolucionado, pero su origen es lo mismo. Yo, por ejemplo, estoy formado con Perón y tengo una formación del cual no me puedo desviar, porque así no, entonces estaría defendiendo otros intereses. Y así sucesivamente la vida de todos los políticos que ahora nos presentan como una opción de gobierno. Tenés que tener cuidado porque vos tenés en tus manos la última palabra. O sea, ahora se ha descubierto, imagínate vos, que el voto es la única fuerza que nos queda a nosotros. Es lo único que nosotros podemos cambiar. Entonces tenemos que hacer una excelencia del estudio, de la importancia y de lo que significa el voto, para que no nos manipulen, para que no nos enganchen, para que no nos utilicen, para que no seamos, incluso con la fuerza, funcionales a los intereses contrarios a nuestros intereses. Ayer, por ejemplo, un compañero peronista en el Fogón Criollo me dice, no, yo voy a votar a Massa. Ese hombre es una víctima de la ignorancia de su dirigente, de su dirigencia, de la dirigencia que realmente representa al peronismo. Porque ese hombre carece de información y por eso tiene, voluntarísticamente hablando, él dice que va a votar a Massa porque es la mejor opción. Y ese es problema nuestro, que son la gran mayoría, porque de eso se trata, de que no tiene clarificado las instancias y que cualquier tipo que se presenta fogoneado por un programa de televisión ya pasa a ser una opción de gobierno. O sea, una opción de gobierno tiene que partir de un proyecto y de un equipo. Si hay un candidato que no te habla de proyecto y que no te muestra el equipo de trabajo que él va a utilizar para gobernar, escuchame, van a gobernar un país de 45 millones de habitantes. Tiene que tener un equipo de excelencia. Es más importante el equipo que el personaje. Pero a muerte. Entonces, fíjate, se presenta una figura, yo te voy a resolver todo. Y no. En primer lugar, si hay un
realmente un líder político que va a representar el interés de 45 millones de habitantes, él debe decir si es honesto y si es inteligente, además. Decir, bueno, yo voy a representar la idea esta y esta. Si es peronista, va a decir justicia social, independencia económica, soberanía política. No le vamos a pedir que nos explique lo que es, pero nosotros la mayor parte ya sabe lo que significa bienestar para la gran mayoría del pueblo. Entonces, inmediatamente tiene que decir, el proyecto que nosotros tenemos para estos tiempos es este, bla, 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 bla. O sea, ¿cómo voy a generar fuentes de trabajo? Fundamental, 1 millón como mínimo ya de entrada. Justicia social, o sea, acabar con los planes de ayuda social, o sea, acordar con la mendicidad, generar fuentes de trabajo y crear un poder de trabajo y de reacción popular en sacar a la gente de la miseria, de los barrios marginales. Educación fundamental, o sea, sin educación no puede sacar a la gente de donde está. Planes de vivienda, planes de bienestar, en fin, proyectos de salubridad, proyectos de educación, todo un desarrollo de nuevas ciudades, cómo generar nuevamente que vuelva el comercio exterior a las manos del Estado, producir, en fin, sería un trabajo extraordinario que merecería un video especial. Pero ese es el personaje que puede ser atractivo para el interés de la grande mayoría. ¿Quién te habla de eso? Porque vos que sos el voto, vos sos el que lo vas a poner al tipo ese, y si ese tipo te habla de que vamos a volver otra, no te está diciendo nada. Es lo mismo que Macri, no te están diciendo nada. Entonces, enseñar a pensar, porque de alguna manera es eso, es este trabajo. No necesitas tener un título de graduado en, qué sé yo, en Yale o en Harvard o en Cambridge. Lo que necesitas es sentido común de la problemática y a ver cómo ese sentido común de la problemática lo adaptas a las necesidades de tu país. Eso es así de simple la cosa. Como habrás podido comprobar, ser dirigente político no es que te apoye un grupo de gente, sino que vos tenés que tener capacidades para demostrar que la designación de ese grupo le garantiza a ese grupo y a toda la población un futuro. Y entonces ese dirigente en primer lugar te tiene que a vos demostrar tus capacidades, porque vos tenés capacidades como pueblo, vos tenés la fuerza extraordinaria de poder encumbrar un presidente. O sea, tu voto es poderosísimo instrumento para lograr los objetivos. Pero si vos no sabés la importancia que tu voto tiene y cómo vos debés estar informado para que no quemarlo en el horno al voto y llevar a un tipo que no sirve o que no te va a defender, entonces vos tenés que aprender a valorizar el único instrumento que tenés en la mano. Cuando aparece, por eso cuando aparece un tipo cualquiera que te habla de voluntarismo, de que va a reventar a todo, eso no sirve. Cuando te habla un tipo de que va a nacionalizar todo y que va a hacer todo, ese está hablando al pedo. No puede tocar un clavo de la Argentina si no pide permiso y le autorizan. Así que eso de que venga un tipo que va a nacionalizar esto, va a nacionalizar aquello, ese es un chanta, ese está hablando, no es serio eso. No, o sea, no puede hacerlo, no es que no sería lo ideal hacer, escúchame, pero no es serio, no te van a dejar hacer. Entonces estás hablando al pedo. Vos lo único que podés hacer es tener un gran equipo, porque eso es el que te va a asegurar la gobernabilidad y va a defender los intereses. En segundo lugar, tener un proyecto de país. Si vos no tenés proyecto, todo lo que hablés vos es una boludez, es nada, es cero. Fíjate vos, y que el dirigente político al cual vos seguís tenga un historial clarificado, nítido, que no sea un chorro, que no sea un corrupto, que no sea un tipo que se ha vendido al mejor postor y que haya defendido heroicamente el posicionamiento de la gran mayoría que él va a representar y que sea honesto para decirle, mira, esto no lo podemos hacer.
Esto no lo podemos hacer. Nosotros podemos hacer esto. Va a haber un tipo a aparecer ahora que te hable así, te diga, mira, nacionalizar, dejate de joder, no vamos a negociar nada. Recuperar la moneda, no lo vamos a hacer. Patear al fondo, no lo vamos a hacer. Conseguir financiamiento mundial, no va a haber. Todo eso tiene que ser honesto un tipo para que realmente vos entiendas lo que puede hacer y que el arma, el instrumento que vos tenés, lo consolide a ese hombre y diga, o a esa mujer, y diga, esta gente me puede representar a mí. En fin, hoy quería traerte esta novedad porque todos los días nosotros tratamos de abrir la cortina para que se vea un poquito más allá. No la mentira que te dicen los tuyos y los extraños. Los tuyos y los extraños. Los dos te mienten. Nosotros vamos por el camino del medio, o sea, por el peronismo. Ni a la izquierda ni a la derecha. Ni muy melenudo que no se vean los ojos, ni muy calvo que se le vean los sesos. Así estaremos. Así que estate atento para cada mensaje que te llegue. Bueno, yo creo que por hoy es suficiente. Mañana nos seguiremos encontrando, seguiremos conversando, seguiremos cambiando ideas, seguiremos aprendiendo yo de ustedes y ustedes escuchando lo que yo modestamente todos los días les aporto. Así que seguimos adelante, no paramos un instante.